bebé milagro nació por cesárea en Portugal casi 4 meses después de que su madre fuera declarado en estado de muerte cerebral. La niña estaba en la semana 32 de gestación, nació con más de 2 kilos y se encuentra bien. Es la primera vez que nace un bebé en Portugal en estas condiciones. La incubadora fue su madre, donó el cuerpo a su hijo, ha declarado Gonzalo Ferreira, presidente de la Comisión de Ética del Hospital de San José de Lisboa. Esta comisión decidió la continuidad del embarazo pese a que la madre murió el 20 de febrero pasado. La familia aceptó continuar con el embarazo, pero el Ministerio Fiscal estaba preparado para asumir la tutela legal en el caso de que el padre de la niña o el resto de la familia renunciaran. Era el segundo hijo de la madre de 37 años, paciente de oncología. Antes de morir reiteró que quería seguir con el embarazo. Esta voluntad más la buena salud del feto determinó a los médicos continuar. Era una situación inédita, un fenómeno de vida. Los médicos que participaron en el mantenimiento del embarazo durante estos 4 meses y en el feliz parto, dieron este miércoles una conferencia de prensa y reconocieron que lloraron en el parto. De momento, con las pruebas realizadas, no se ven lesiones. Solo con 40 o 42 semanas será una resonancia magnética cerebral que precisará la eventualidad de daños cerebrales. La niña que nació en la tarde del martes está en la unidad de cuidados intensivos, ya que nació a las 32 semanas de gestación con 2 kilos 350 gramos. Si continúa el proceso normal, al final de mes saldrá de alta y podrá ser llevada a casa de su padre.